¿Por qué Catherine Middleton se ha convertido en la joya de la corona británica? Actualmente la princesa de Gales es uno de los miembros más populares de la familia real británica, encontrándose en el puesto número 4 de la lista de YouGov, con 62% de popularidad detrás de la fallecida reina Isabel II, quien se encuentra en el primer puesto, su esposo el príncipe de Gales y la princesa real Ana. Aunque a inicios de 2023, la princesa Catherine alcanzó el primer puesto con 68%. Algunos expertos reales afirman que la princesa Catherine se está convirtiendo rápidamente en la joya de la corona, es decir, en el miembro de la realeza británica más aceptado, reconocido y querido por el pueblo, que le da una buena, moderna y atractiva imagen a la institución. Esto debido a su capacidad de mantener los pies en la tierra, entender su deber para con el pueblo británico y la corona, además de ser una roca para el príncipe William en todo momento. Es decir, la princesa sabe perfectamente cuál es su papel en la familia real y lo lleva a cabo de forma adecuada. Al escribir para el Sunday Telegraph, la experta real Camilla Tominey dijo que la princesa de 41 años está en camino de convertirse en el miembro más importante de la familia real británica. Por su parte, el biógrafo real Christopher Wilson agregó que su matrimonio con el príncipe William es fuerte porque Kate, madre de 3 hijos, ha logrado mantenerse firme en su papel y no intenta eclipsar a su esposo. Dijo que la princesa no está abrumada por la vida como miembro de la realeza, un hecho que quedó demostrado en la forma en que se acercó al príncipe Harry en el funeral del duque de Edimburgo y actuó como pacificadora entre él y su hermano. Lo que Kate ha logrado, y creo que de una manera mejor que la princesa Diana, es combinar la magia con lo ordinario. Kate ha mantenido los pies en el suelo, proveniente de una familia estable y unida de clase media que la ha apoyado plenamente, y debido a esto ha podido ayudar a William también en ese aspecto. Su matrimonio es fuerte, por eso añadió. Christopher señaló que no hay celos entre William y Kate, a diferencia de la relación de su padre con la difunta princesa de Gales, y no hay duda de que uno no eclipsa al otro. Las personas valoran a cada uno en su papel. A William se le ve como el futuro rey y a su esposa como su reina consorte. Añadió que la decisión de Kate de hablar con Harry y fomentar una relación entre él y el príncipe William fue un movimiento hábil y, en su opinión, completamente espontáneo. No lo vi como una cosa puesta en escena, dijo. Pensé que fue completamente espontáneo e inteligente hacer que los dos hermanos hablaran entre sí. Fue un movimiento hábil que demostró que la entonces duquesa no se sentía abrumada por todo lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Katie Nicholl, quien escribió The Making of a Royal Romance sobre el romance de la pareja, afirmó que Kate ha sido la roca de William en los últimos meses, en medio de las duras palabras de Harry y su esposa Meghan Markle contra la firma. Durante una entrevista con Oprah Winfrey, el duque y la duquesa de Sussex acusaron a la familia real de racismo institucional y falta de apoyo cuando Meghan tuvo pensamientos suicidas mientras estaba embarazada de su hijo Archie. En su nueva serie de Apple TV Plus con Oprah, The Me You Can See, Harry fue más allá, acusando a la realeza de negligencia total y criticando a su padre, el príncipe Carlos, de dejarlo solo mientras sufría la muerte de su madre. Una fuente cercana al príncipe le dijo al Daily Mail que William estaba decepcionado y muy preocupado por lo que su hermano y su cuñada estaban haciendo, sobre todo porque sus acusaciones no serían refutadas por la familia real, pues a diferencia de lo que Meghan opina, no se trata de una marca o firma, sino de una institución gubernamental que representa actualmente a 56 países, dentro de los que se encuentran el Reino Unido y la Commonwealth, a la cual sus antepasados han dedicado su vida desde hace siglos, por lo que el daño causado debido a lo dicho por los Sussex no se puede remediar. Precisamente destacando este punto es obvio el por qué William y Catherine difícilmente se toman de la mano en eventos donde están representando a la corona y evitan gestos públicos de afecto entre ellos, pues estas acciones pueden restarle seriedad y formalidad. Al describir a Kate como un pilar de fuerza, Nicholl dijo que la princesa ahora está asumiendo el papel de guía y mentora que William ha sido anteriormente para ella, ayudándolo en momentos difíciles. La experta real dijo que el papel de Kate como esposa y madre de futuros reyes nunca ha sido más crucial. Su hábil manejo de las crisis reales sugiere que está emergiendo rápidamente como la joya de la corona de la monarquía, escribió. Pero el camino para Catherine no ha sido nada sencillo. Tuvo que aguantar durante los 10 años de noviazgo con el entonces segundo al trono británico el escrutinio mediático e incluso el acoso de cientos de fotógrafos, que se dice le gritaban ofensas con tal de obtener una reacción de Middleton, como un día hicieron con la madre de su esposo. Por otra parte, la pareja tuvo 2 rupturas que no hicieron más que incrementar la presión sobre Catherine. La primera vez fue en 2005, debido aparentemente a que el príncipe William se sentía muy agobiado por lo seria que se tornaba la relación, y se dijo que a sus 20 años quería tomarse las cosas con calma para disfrutar esa etapa de su vida yendo a fiestas y conociendo a más personas. Según la biógrafa real Katie Nicholl, el hijo de Diana de Gales comenzó a sentir claustrofobia y cortó con su compañera de universidad. En 2007, la pareja pasó por otra crisis que llamó mucho más la atención
atención. Christopher Andersen, especialista en casas reales, lanzó la teoría de que fueron el entonces príncipe Carlos y su esposa Camila quienes abrieron una gran brecha entre la joven pareja. Según el autor de Juego de Coronas, algunas fuentes le confirmaron que Camila es un poco snob. Es aristócrata y siempre se ha movido en círculos reales. Siempre se veía a sí misma como la heredera de Alice Keppel, su bisabuela, quien fue amante de Eduardo VII. Estaba muy orgullosa de ese vínculo. Ella no consideraba que Kate fuera adecuada para unirse a la familia real. Camila nunca tuvo en cuenta a Kate, ni consideraba que los Middleton merecían entrar en la familia real. En el momento de la ruptura me dijeron más tarde que Camila sugirió a Carlos que debía forzar a William a tomar una decisión. Se ha confirmado públicamente que Carlos sugirió a William que anunciara su compromiso con Kate o que la dejara pasar, y es lo que sucedió. Recordemos también que durante su relación con el príncipe William, el teléfono de la joven fue hackeado en 155 ocasiones en comparación con las 9 veces del príncipe Harry, quien continúa su proceso legal contra los medios que llevaron a cabo esta acción. Como destacó la duquesa de Sussex en su entrevista con Oprah, Catherine fue apodada por la prensa Waity Katie. En español, Kate la que espera, pues se decía que la joven llevaba esperando la propuesta de matrimonio desde hacía demasiado tiempo, considerando que iniciaron su relación en 2001. Pero no fue hasta el otoño de 2010, durante un viaje a Kenia, que el príncipe William finalmente le hizo la pregunta con el anillo de zafiro rodeado por 14 diamantes de la princesa Diana. Y 6 meses después, el 29 de abril de 2011, celebraron una de las bodas reales más vistas del mundo. Al ser nombrados príncipes de Gales, la oficina de Catherine y William emitió un comunicado en el que dejaban claras sus intenciones. La nueva princesa de Gales aprecia la historia asociada con este papel, pero comprensiblemente seguirá mirando hacia el futuro mientras crea su propio camino. Un camino en el que ha dejado claro que la lucha por la educación y los derechos de los más pequeños, así como su salud mental, son las grandes causas que abandera, y por las que quiere trabajar desde su privilegiada posición, mostrando su sensibilidad hacia todos los temas que tengan que ver con la infancia. En sus actos públicos, su faceta más cariñosa y natural es protagonista, y sus imágenes acercándose a los niños y agachándose a hablar con ellos se ha convertido en una de sus señas de identidad. Es difícil encontrar fallas en su comportamiento en actos públicos, y sus estilismos elegantes a la hora de vestir la han hecho recibir miles de cumplidos, además de encabezar las listas de las personas mejores vestidas en 2022. Quienes la conocen dicen que es extremadamente perfeccionista, según reflejaba un polémico artículo de la revista Tatler que despertó la ira de los entonces duques de Cambridge en la primavera de 2021, porque también decían que la delgadez de la princesa se debía a que estaba agotada. Más allá de ese perfeccionismo, Catherine ha sabido conjugar a lo largo de la última década su vida privada y su vida pública. Uno de los grandes retos de cualquier royal en un país donde la vida de la familia real es carne de tabloide. Públicamente ha seguido el famoso no quejarse y no dar explicaciones de Isabel II, quien según los expertos es su mayor inspiración, aunque los medios insistan en compararla con la princesa Diana. Siempre parece estar en el sitio correcto, ya sea en una cena diplomática o un partido de tenis, y la paciencia asoma como una de sus virtudes más sobresalientes. Incluso los expertos reales la han comparado recientemente con el príncipe Felipe de Edimburgo, considerándola un pilar dentro de la familia real, pues se convirtió en uno de los apoyos femeninos de la reina. Hay quienes aseguran que es la encargada de apaciguar el carácter más explosivo del heredero, e incluso es quien ha intentado tender puentes entre William y Harry para acabar con su tensa relación. En lo personal, su familia es su gran prioridad, que sus hijos crezcan sabiendo cuál es su papel institucional, pero disfrutando al mismo tiempo de las mismas cosas que el resto de los niños. Ha sido fotografiada jugando en parques públicos, comiendo un helado con ellos o acudiendo a una papelería cercana de Kensington para comprar material escolar. Desde el verano la familia vive en Windsor. Se mudaron con la intención de estar más cerca de Isabel II, pero también era una oportunidad de oro para vivir lejos del palacio y más cerca de la naturaleza. El alojamiento escogido fue Adelaide Cottage, una modesta casa de 4 habitaciones y con el personal justo para poder disfrutar de una vida familiar más íntima. Y cerca de Berkshire, donde viven los padres de Catherine y a donde también se ha mudado Pippa Middleton, su hermana y confidente. Lo que parece claro a estas alturas es que la familia real británica, acostumbrada a los vaivenes y las polémicas, da gracias por tener a Catherine entre los suyos. Y es que poner de acuerdo al pueblo, a los miembros de la familia real y a los medios no siempre es fácil, y ella sabe cómo conseguirlo. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión sobre la princesa de Gales? Te leo en los comentarios.